¿A cuántas aperturas se puede llegar a partir de caballo F3? ¡Uf! A un montón. Se puede llegar al gambito de dama, la apertura catalana, el sistema Londres, el sistema col, el sistema torre. Hola amante del ajedrez y público en general. En este vídeo vamos a presentar un repertorio para saber cómo reaccionar cuando el blanco empieza con los caballos. Ya sea que empiece con caballo C3, la apertura Van Giet, o con caballo F3, la apertura Zukertort. El repertorio va a ser en base a planes simples, es decir, que no vamos a irnos tan profundo en la teoría, y los planes que voy a presentar van a ser sólidos y fáciles de entender. Antes de empezar, recuerden que conseguir principios de apertura se puede lograr siempre una buena posición. Ubicar uno o dos peones en el centro, desarrollar las piezas menores, enrocar, darle un paso al frente a la dama, conectar las torres y llevarlas a columnas abiertas o a las columnas centrales. También, en los casos que el rival nos juegue con fianchetto, es decir, cuando desarrolle sus alfiles en G2 o B2, situación que va a suceder cuando el rival juegue G3, G4, B3 o B4, nuestro plan va a ser ubicar un peón en el centro del mismo color que el alfil y defenderlo sólidamente. El propósito es que el peón obstruya y disminuya el alcance del alfil rival, así que en términos generales, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar viendo un plan sencillo contra la apertura Van Giet, caballo C3. Ante esto, podríamos responder tanto con E5 o D5. El detalle es que si jugamos E5, las blancas pueden responder con E4, y de repente hemos transpuesto a la fuerte apertura vienesa, lo que no está mal. Sin embargo, al escoger D5, y si el blanco continúa con D4, estamos en una apertura de peón dama, en donde hay un caballo mal ubicado en C3 bloqueando el peón C. Jugamos caballo F6 y alfil F4 no molesta. E6, caballo B5, lo defendemos con alfil B4 jaque, C3, alfil A5. Y más adelante podemos enrocar y expulsar el caballo con A3. Y si antes de caballo B5 juega A3, entonces podemos simplemente evitar caballo B5 con A6, nada del otro mundo. En vez de D4, alternativamente, el blanco puede jugar E4 y acá recomiendo D4. Caballo C2 es la única retirada correcta. E5, construyendo una cadena de peones. Caballo G3, ahora queremos reforzar la cadena con F6. Hay que saber que F6 es un movimiento que va a debilitar algunas casillas de nuestro flanco de rey. Por eso antes de hacerlo, es importante jugar alfil E6 para evitar que el rival saque provecho de eso con alfil C4. Ellos siguen con caballo F3 y reforzamos con F6. El orden pudo haber sido algo distinto. Por ejemplo, en vez de caballo G3, pudieron haber jugado caballo F3 directo, F6, caballo G3, alfil E6 y llegamos a la misma posición. Algunos posibles planes son jugar C5 para reforzar aún más la cadena, G3 para evitar que nos planten una pieza en F5, jugar caballo E7, alfil G7 y enroque corto, aunque también es posible buscar enrocar largo. Puede que su rival decida continuar con alfil B5 jaque, C6, alfil A4, caballo D7, y aquí unas posibles continuaciones son dama 5, caballo C5 y enroque largo. Repasando, después de 4 hacemos D4, caballo C2, E5, caballo G3, queremos hacer F6, pero es importante antes jugar alfil E6. Ahora que vimos cómo jugar ante caballo C3, toca aprender qué hacer cuando veamos caballo F3. Lo primero que tienen que saber es que esta es una apertura extremadamente transposicional. ¿A cuántas aperturas se puede llegar a partir de caballo F3? ¡Uf! A un montón. Se puede llegar al gambito de dama, la apertura catalana, el sistema Londres, el sistema col, el sistema torre. Hay otras aperturas menos populares a las que el blanco también puede llegar, empezando con caballo F3. Por ejemplo, podría seguir con B3 y jugar un sistema conocido como el ataque Nimzo-Larsen. O con C4, la apertura Reti. O jugar el ataque indio de rey, que es un sistema con G3, alfil G2, enroque corto, D3, caballo BD2 y E4. A continuación, vamos a aprender soluciones simples contra estas últimas tres. Antes de continuar, necesito de su apoyo para que este vídeo tenga éxito. La mejor forma de apoyar es viéndolo todo. También no dejen de dar me gusta, comentar y suscribirse. ¡Seguimos!
Nosotros ante caballo F3 vamos a responder siempre con caballo F6. La finalidad es mantener la máxima flexibilidad posible. El blanco quiere ser flexible y ver primero cómo vamos a jugar. Entonces nosotros también vamos a ser flexibles y no vamos a comprometernos a un avance de peón hasta que el rival nos dé más información. El blanco puede jugar B3, el ataque en Imsolarsen. Primero que nada, B3 es señal de que va a desarrollar su alfil por fianchetto. Entonces, ¿cuál peón queremos avanzar? E5 para reducirle la visión a ese alfil. El detalle es que hacer E5 inmediatamente sería un error. Por eso lo que haremos es simplemente prepararlo con D6, alfil B2, E5. Y aunque no lo crean, esto es lo más crítico que deben saber. Ya lo demás es jugar alfil E7 y enroque corto. La idea es jugar súper sólido para evitar sorpresas, cosa que estamos haciendo al poner un peón en E5 defendido por otro. Más adelante pueden continuar con C6, el alfil le daba una casilla segura y caballo BD7. Aunque no hay mucho problema si quieren jugar de manera más clásica con caballo C6. En caso que el blanco juegue D4 y no nos permita jugar E5, ¿saben qué? Ahora ellos mismos han obstruido la vía de su alfil con su propio peón. En este caso, vamos a darle un paso más y jugaremos D5. Lo que queremos es asegurarnos que su peón no avance. Hemos transpuesto a una apertura de peón dama. Se podría decir que el blanco está jugando o va a jugar la apertura Cole-Zukertort vía un orden inusual. Nuestro plan de desarrollo es totalmente común. Desarrollar el alfil de dama fuera de la cadena de peones, seguido por E6, alfil E7 o alfil D6, enroque corto, caballo BD7 y romper con C5. El plan por defecto en las aperturas de peón dama. Ahora, digamos que por ejemplo, luego de alfil B2, alfil F5, E3, E6, caballo BD2, alfil D6, las blancas rompen primero con C4. Entonces en este caso, sencillamente le damos apoyo extra al centro con C6, que además nos permite, en caso de C5, reubicar el alfil en C7. Si se dan cuenta, nuestra posición tiene gran similitud al sistema Londres, y se va a parecer aún más después que juguemos caballo BD7 y enroquemos corto. Al final, ¿qué hay que saber? Caballo F3, caballo F6, B3, D6, alfil B7, E5. Y si luego de D6 el rival juega D4, entonces hacemos D5. Luego de caballo F3, caballo F6, el rival puede decidir fianchettar su alfil de rey y jugar G3. Y aquí todos ya deben saber cuál va a ser nuestro movimiento. D5. Disminuir el alcance de ese alfil es nuestro plan. Alfil G2, E6, enroque corto, alfil D6. El ataque indio de rey se juega con D3, caballo BD2 y E4. Si las blancas hacen D4, estaríamos transponiendo a una apertura de peón dama. Posiblemente una apertura catalana si el blanco también hace C4. Y en ese caso, ustedes deberán jugar lo que tengan ya preparado contra la catalana. En cambio D3 es señal de que se encuentran frente al ataque indio de rey. Y acá jugaremos enroque corto y caballo C6 para apoyar un futuro avance 5. Caballo BD2, caballo C6, E4, D por E4, D por E4, E5. Y hemos llegado a una posición totalmente igualada y sólida. Nada de ataques en flancos opuestos, ni de posiciones superagudas y peligrosas. Algunos posibles movimientos son alfil E6, dama E7, torre FD8 y A5 para ganar espacio en el flanco de dama y evitar o desafiar un posible B4. También es posible en algunos casos jugar B6 para buscar desarrollar el alfil de dama en B7 o A6. Digamos que luego de caballo C6, las blancas deciden preparar un más E4 con torre 1. No pasa nada, nosotros sí no vamos a demorar y haremos inmediatamente E5. En resumen, caballo F3, caballo F6, G3, D5, alfil G7, E6, enroque corto, alfil D6, D3, enroque corto, caballo BD2, caballo C6, para más adelante hacer E5. Ya vimos el ataque en Imsolarsen y el ataque indio de rey. La otra apertura inusual que puede proponer el blanco luego de caballo F3, caballo F6 es C4, la apertura reti. Aclaro, técnicamente aún no es la apertura reti,
Sin embargo, para diferenciar este sistema de los demás, lo vamos a llamar reti. Ahora, ¿cuál peón ubicaremos en el centro? Pues C4 no indica con claridad si el blanco va a desarrollar algún alfil vía fianchetto. Sin embargo, el peón en C4 reduce las casillas a las que puede ir el alfil de rey por la diagonal regular. Además, que en vista que C4 controla casillas claras, podemos apostar a que el blanco tiene como plan aumentar el control sobre estas casillas con movimientos como caballo C3 y con el alfil en G2. En pocas palabras, es muy probable que desarrollará su alfil de rey vía fianchetto. Por esa razón, nosotros buscaremos avanzar de 5 para obstruirle la vía, preparándolo antes con E6, G3, D5, establecemos nuestro punto fuerte, alfil G2, C6, para darle la máxima firmeza y bloquear en lo más posible la vista del alfil rival, enroque corto, alfil D6 y ¿cuál es nuestro plan? Nosotros como de costumbre queremos enrocar corto, pero sobre todo jugar E5, y de ser necesario haremos caballo BD7 y torre 8 para apoyarlo. Claro, las blancas podrían seguir con C por D5, E por D5, lo que dejaría nuestro alfil de dama con la diagonal regular despejada. Otra continuación podría ser D5, enroque corto, caballo C3, caballo BD7, alfil G5, D por C4. Importante jugar esto en este caso específico para poder eventualmente hacer E5 sin perder material. Aunque generalmente jugamos D por C4 para evitar quedar con un peón aislado en D después que hagamos E5. Caballo E4, alfil E7, caballo por F6 jaque, alfil por F6, alfil por F6, dama por F6, me gusta más que caballo por F6, ya que mantiene el caballo en buena posición para apoyar E5. Y logramos una posición con mucha libertad y excelentes posibilidades. Alternativamente, según los módulos, la línea más ambiciosa es, en vez de alfil G5, caballo D2. Las blancas quieren empujar E4. La verdad, yo dudo que les jueguen esto, pero como siempre hay gente estudiosa, vamos a ver qué hacer. Aquí les recomiendo alfil E7. ¿Y eso para qué? Para que después de E4, D por E4, caballo D por E4, caballo por E4, caballo por E4 no llegue con amenaza a nuestro alfil, lo que nos da tiempo de romper inmediatamente con E5. C4, a pesar de ser un indicio de que las blancas podrían jugar su alfil de rey por fianchetto, no necesariamente quiere decir que lo van a hacer. Además de que la posición podría convertirse en un gambito de dama en donde el blanco suele desarrollar su alfil por la diagonal regular. También, en vez de eso, podrían buscar desarrollar el otro alfil por fianchetto. Sin embargo, esta no es la manera más estratégica de jugar. El alfil de rey no va a estar muy activo y desarrollarlo en G2 va a tomar un tiempo extra. Además, ¿qué peón pondrá el blanco en el centro? E4 requeriría que juegue D3, lo que limitaría aún más las opciones del alfil de rey por la diagonal regular. Y si hace D4, estaría bloqueando su alfil de B2. No voy a profundizar en esta línea, solo quería comentar para que entiendan mejor que a pesar que B3 y alfil B2 es posible, no es la manera más óptima de proceder. Hasta aquí el vídeo, vuelvo y repito, este repertorio no trata de las líneas más ambiciosas, sino de las que requieren menos estudio y mantenimiento, líneas para quitarle el veneno a las blancas. Apoyen al canal, den me gusta, comenten, suscríbanse. ¡Chao!